Si había en América un lugar donde nadie esperaba encontrar nada, ese era Chile, un territorio donde no había imperios por conquistar, ni gloria al alcance de la mano. Chile se había convertido en sinónimo de fracaso, una tierra maldita a la que nadie quería volver. Y no era para menos. Desde el glaciar Quelcaya, pasando por el abrasador desierto de Atacama, hasta las impenetrables selvas de las Yungas y coronado por los colosales Andes, el terreno era un auténtico desafío para cualquiera que soñara con conquistar o gobernar. Pero en medio de este escenario imposible, hubo un hombre que decidió enfrentarse a lo desconocido. Se llamaba Pedro de Valdivia, un extremeño de Villanueva de la Serena. Valdivia no era un cualquiera, venía de buena familia, con una educación sólida y el coraje de un soldado curtido en batallas. Participó en la Guerra de las Comunidades de Castilla y combatió en las campañas del emperador Carlos contra Francia en Italia. Se decía que había estado en la famosa batalla de Pavía y en el saqueo de Roma, hazañas que lo convertían en una leyenda viva. En 1534 decidió dar el gran salto y se embarcó rumbo al Nuevo Mundo, dejando a su esposa, Marina Ortiz de Gaete, atrás en España, y aquí es donde el destino comienza a trenzar una serie de encuentros que cambiarían el rumbo de su vida. En Venezuela conoció a Jerónimo de Alderete, un veterano de las mismas guerras que Valdivia, y a Francisco Martínez de Vegaso. Juntos, estos hombres formarían una alianza que los llevaría a enfrentarse a lo que nadie más se atrevía, la conquista de Chile. Para 1538, a sus 41 años, Valdivia era ya un hombre rico, uno de los más poderosos de todo el Perú. Pero, curiosamente, la riqueza no era lo que movía a este hombre. Como todos los conquistadores, anhelaba la gloria. Su mirada estaba puesta en un lugar mucho más complicado, Chile, un lugar maldito, despreciado por todos los que ya lo habían intentado y fracasado. Nadie quería venir a esta tierra, escribiría después Valdivia al emperador. Y era cierto. ¿Había oro en Chile? Nadie lo sabía con certeza, pero, aunque no hubiera oro, Chile tenía un valor estratégico para España. Era clave controlar la costa del Pacífico Sur, establecer puertos que sirvieran de base para futuros viajes hacia el Estrecho de Magallanes, y desde allí abrir nuevas rutas hacia las Islas de las Especias. Pedro de Valdivia ya lo tenía casi todo para lanzarse a la aventura más audaz de su vida. El permiso de Pizarro, un pequeño grupo de hombres dispuestos a seguirle y una tierra inhóspita esperando ser conquistada. Su objetivo era claro, dejar una huella imborrable en la historia y hacer que su nombre resonara para siempre. En enero de 1540, Valdivia emprendió finalmente su marcha hacia Chile. No tenía un ejército de cientos de soldados, como muchos podrían imaginar. Apenas logró reunir una decena de españoles, además de algunos indios y negros, conocidos como llanaconas. El pequeño grupo incluía a Pero Gómez de Don Benito como maestre de campo, Alonso de Monroy como sargento mayor, Pedro de Miranda como alférez, Luis de Cartagena como escribano, y entre ellos figuraba una mujer, Inés Suárez. Su nombre está grabado en la historia, no por haber sido la amante de Valdivia, sino porque su papel en los eventos que seguirían sería crucial. Inés Suárez era una mujer muy hermosa. Valdivia estaba completamente embelesado por ella, y no es de extrañar, porque Inés había demostrado una valentía y una determinación que pocas mujeres en su tiempo podrían igualar. Su viaje había comenzado años atrás, en Plasencia. Era hija ilegítima, y creció en una familia pobre, dedicándose desde muy joven a la costura para ganarse la vida. Pero su historia dio un giro cuando se casó con Juan de Málaga, un aventurero igual de pobre que ella, que partió hacia América en busca de una vida mejor, enrolándose en las tropas de Pizarro. Le prometió a Inés que volvería, pero los años pasaron y no hubo ni rastro de él. Tras 10 años de cartas sin respuesta, Inés, cansada de esperar, pidió permiso para viajar al Nuevo Mundo y encontrar a su marido. Era 1537, y no hablamos de un viaje sencillo. Cruzar el océano hasta Cuba o Panamá, y luego continuar hasta Perú, era una auténtica odisea. No sabemos exactamente cuánto tardó en llegar, pero sí sabemos lo que encontró al llegar al Perú: la tumba de su marido. Juan había muerto combatiendo como soldado de Pizarro, dejándola viuda y sola en un lugar completamente desconocido. Sin embargo, como viuda de soldado, Inés tenía derecho a heredar la parte del botín que le correspondía a su difunto esposo. Así que Inés se encontró, de repente, con una hacienda en Charcas. Fue entonces cuando conoció a su vecino, nada más y nada menos que Pedro de Valdivia. Por supuesto, este romance no estuvo exento de escándalo, ya que Valdivia estaba casado con una dama en España. Pero en las tierras lejanas del Nuevo Mundo esos rumores pesaban menos. Inés vendió su hacienda y puso todo lo que tenía para ayudar a financiar la expedición de Valdivia a Chile.
No solo aportó dinero, sino que también decidió unirse a la expedición. Y así, Inés Suárez partió hacia la conquista de Chile. El grupo de Valdivia tomó el camino del Inca, que los llevó por el desierto de Atacama. En un oasis que los españoles llamaron Atacama la Chica, Valdivia estableció su primer campamento. Fue en ese lugar donde también se enteró de que estaban cerca sus viejos camaradas, Francisco de Aguirre y Jerónimo de Alderete. La expedición de Pedro de Valdivia se adentraba en el corazón de lo que podría ser una tumba para cualquier conquistador: el desierto de Atacama. Este era un lugar despiadado, el más árido del mundo, donde muchos otros habían perecido antes. Valdivia lo sabía, y mientras los hombres avanzaban, encontraban restos humanos que les recordaban el precio de adentrarse en semejante infierno. Con la hueste reforzada por los hombres de Alderete y Aguirre, el grupo sumaba ya 153 soldados españoles, 2 clérigos, Inés Suárez y alrededor de 1000 indios y negros. Pero incluso con esa fuerza considerable, el desierto no daba tregua. Para evitar quedarse sin agua, Valdivia decidió dividir su compañía en 4 grupos, con la esperanza de que, al darles un día de diferencia entre sí, los escasos manantiales del camino pudieran recuperarse antes de que llegara el siguiente grupo. La marcha fue agotadora. Las temperaturas eran extremas. Un calor abrasador de día, alcanzando los 45 grados, y un frío mortal por la noche, descendiendo hasta 20 grados bajo cero. Avanzaban despacio, arrastrados por el peso de las herramientas que debían usar para abrirse paso por el terreno accidentado. Lo que hoy sabemos que era un tesoro de minerales, como cobre, sal, oro, hierro y plata, en ese momento no era más que un páramo desolador y hostil. Las semanas se convirtieron en meses, y la moral de los hombres se desplomaba. Valdivia, siempre inflexible, no toleraba la cobardía. Cuando uno de sus hombres intentó desertar, ordenó que lo ahorcaran de inmediato como advertencia para los demás. Inés Suárez formaba parte del grupo de vanguardia, atendiendo a los heridos, reconfortando a los soldados y manteniendo a Valdivia al tanto del estado de ánimo de los hombres. Y en el momento más crítico, cuando la expedición ya no tenía agua y la muerte parecía inevitable, Inés protagonizó un episodio que quedaría grabado en la memoria de todos. Según relata Mariño de Lovera, Inés, confiada y con una fe inquebrantable, ordenó a un indio que cavara justo donde ella se encontraba, y entonces, como si fuera un milagro, brotó agua en abundancia, suficiente para salvar a toda la expedición. Aquel lugar se llamaría desde entonces la Aguada de Doña Inés, y el monte que lo custodia, Cerro de Doña Inés. Hoy los geógrafos afirman que Inés simplemente había dado con un acuífero subterráneo, pero en aquel momento aquello no fue un simple hallazgo, fue la salvación. El 26 de octubre de 1540 por fin, los hombres de Valdivia llegaron a un río. Los agotados soldados se sumergieron en las aguas para saciarse, casi sin creer que habían sobrevivido. Hoy en día, esos ríos están casi secos, pero en aquel entonces eran la salvación para un grupo de hombres que había atravesado el desierto más árido del mundo. Valdivia y su tropa se establecieron en el valle. El lugar, hoy llamado Toledo, se encuentra cerca del aeropuerto de Atacama. Valdivia estaba exultante. Había superado las peores pruebas y por fin se encontraba en las tierras que tanto ambicionaba. Era el momento de marcar el inicio oficial de su conquista. El cronista chileno Carlos María Sayago describe el momento con detalle. La tropa, vistiendo sus uniformes y con las armas relucientes, se formó para la ceremonia. Los sacerdotes entonaron el Te Deum, mientras los tambores redoblaban y la artillería tronaba en celebración. Los hombres aclamaron con alegría, y entonces Valdivia, espada en mano y con el pendón de Castilla en la otra, dio unos pasos marciales por el sitio. Con esa escena, tomó posesión formal del valle en nombre del rey de España. Lo llamó Valle de la Posesión, porque este fue el primer territorio habitado conquistado en la campaña que se le había encomendado. Todo al sur de ese valle sería la Nueva Extremadura, en honor a su tierra natal, el extremo sur de la presencia española en América. La compañía continuó su marcha con un objetivo en mente: el valle del río Aconcagua. Sin embargo, no era un territorio vacío. Diversos grupos nativos lo habitaban, y aunque estaban en constantes guerras entre sí, los españoles no les eran desconocidos. Uno de esos grupos, liderado por el cacique Michimalonco, ya conocía bien lo que era enfrentarse a los europeos. Y es que años antes, un español llamado Calvo de Barrientos había enseñado tácticas militares a Michimalonco. Con ese conocimiento, el cacique había logrado imponerse sobre otros señores locales.
Ahora, con la fuerza de la espada y la fe en su misión, se adentraban en tierras que cambiarían el curso de la historia para siempre. Michimalonco, por su parte, también estaba listo. Sabía bien lo que era un español y no iba a dejar sus tierras sin pelear. Lo que se avecinaba no sería fácil. Pedro de Valdivia había venido a conquistar, sí, pero también a gobernar. Y eso implicaba más que solo vencer en batallas. Tenía que organizar políticamente el territorio. Al llegar al valle del río Mapocho, un lugar fértil y estratégico, Valdivia vio una oportunidad de asegurar su presencia en estas tierras tan inhóspitas. Era diciembre de 1540 y su siguiente movimiento sería fundar una ciudad que diera estabilidad a la región. Envió emisarios a los caciques cercanos. Esta tierra había estado bajo el dominio de los incas, y los españoles ahora se encontraban en el extremo sur del gran camino incaico. Valdivia planeaba imponer su poder sobre la estructura que ya existía, adaptando la organización local. Convocó una asamblea con los líderes indígenas de la zona, que incluía personajes muy diferentes entre sí. Algunos, como Quilicanta, habían sido gobernadores bajo el dominio inca. Otros, como el aguerrido Michimalonco, habían resistido ferozmente a los incas. Y además, había araucanos que habían sido sometidos por la fuerza y estaban divididos entre aquellos que querían seguir siendo aliados de Cuzco y aquellos que buscaban liberarse de esa relación. En otras palabras, era un mosaico de intereses y tensiones, nada fácil para establecer acuerdos duraderos. A pesar de estas complicaciones, la reunión funcionó, al menos temporalmente. Los caciques señalaron un lugar para que Valdivia estableciera su ciudad, el Cerro Huelén. Allí, en ese lugar conocido por los lugareños como la Piedra del Dolor, los incas habían construido una pequeña ciudad y realizaban sus rituales de sacrificios humanos. El cerro estaba vinculado a una oscura tradición. Era el centro de los sacrificios de Capac Cocha, en los que se mataban niños y niñas en honor al dios Viracocha. Los cuerpos de esos niños eran enviados a Cuzco, donde se momificaban y se convertían en objetos de culto, llamados huacas. Así, los pueblos sometidos por el imperio inca terminaban adorando las momias de sus propios hijos, símbolos de su sometimiento. Así, el 12 de febrero de 1541 nació oficialmente Santiago del Nuevo Extremo, la que sería la primera ciudad española en el actual Chile. Pedro de Gamboa, el maestro de obras de la expedición, trazó el plano de la villa con el típico diseño español: 8 cuadras de norte a sur, 10 de este a oeste, y cada cuadra dividida en 4 solares. En el centro, la Plaza Mayor, rodeada por la catedral, la casa del gobernador, el cabildo y la cárcel. A pesar de su modestia, Santiago ya era una ciudad, con todo lo necesario para empezar. Las tensiones entre los españoles y los pueblos indígenas no tardaron en estallar, y el primer aviso de lo que vendría lo dieron los caciques locales. Por un lado, Quilicanta, el viejo gobernador inca que había sido desplazado por Valdivia, comenzaba a conspirar para recuperar su poder. Por otro, el cacique Michimalonco, cuyo nombre significa algo así como cabeza ardiente, empezaba a darse cuenta de que había hecho un pésimo trato con los españoles. Ambos líderes, aunque enemigos entre sí, compartían el mismo objetivo: deshacerse de los recién llegados. Y fue en mayo de 1541 cuando la tensión explotó. Michimalonco, viendo la oportunidad de recuperar su dominio sobre el valle, decidió actuar. Sabía que si lograba unir a los pueblos que antes estaban sometidos a los incas con sus propias fuerzas picunches, los españoles estarían en serios problemas. Pero Valdivia descubrió el complot antes de que se llevara a cabo. Marchó sobre la fortaleza de Michimalonco, la tomó y capturó tanto al cacique como a varios de sus aliados, incluido al cacique Quilicanta. Con Michimalonco prisionero, Valdivia tenía la situación bajo control. El cacique no tuvo más remedio que ceder. Para obtener su libertad, reveló a Valdivia dónde se hallaban los lavaderos de oro de Marga Marga, ubicados a unos kilómetros al noroeste de Santiago, donde hoy se encuentra Viña del Mar. Pero Valdivia no era ingenuo. Sabía que las cosas podían torcerse de nuevo en cualquier momento, así que, como medida preventiva, tomó como rehenes a 7 caciques, entre ellos a Quilicanta, y los llevó consigo a Santiago. Así se aseguraba un poco de control sobre la situación, y justo cuando parecía que todo se estaba estabilizando, llegó una noticia que sacudió a la colonia. Francisco Pizarro, el gran conquistador del Perú, había sido asesinado. El impacto no se sintió solo por la pérdida de un líder admirado, sino porque todos los títulos y permisos que los expedicionarios y el propio Valdivia habían recibido dependían directamente de Pizarro. Con su muerte, existía la posibilidad real de que todo lo logrado en Chile se desmoronara. Así, Valdivia y sus hombres recurrieron a una estrategia que ya había funcionado en el pasado, tanto con Núñez de Balboa en el Darién como con Hernán Cortés en México,
cuyo fundamento jurídico se hallaba en las partidas de Alfonso X. Constituyeron un cabildo, un consejo local, que por su autoridad colegiada designara formalmente a Valdivia como gobernador y capitán general del nuevo territorio. Valdivia, con la formalidad que el protocolo exigía, rechazó el cargo hasta en 3 ocasiones. El cabildo, también siguiendo el guión, insistió otras tantas. Finalmente, en junio de 1541, Valdivia aceptó, asegurando así el control político y militar sobre Chile. La promesa de las minas de Marga Marga encendió el espíritu de los españoles. Bajo el mando de Valdivia, Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre, quien era un veterano de las guerras de Italia, habiendo sido reconocido por el emperador Carlos y por el Papa Clemente VII, por su entrega en la defensa de las iglesias españolas durante el saqueo de Roma, fueron enviados para inspeccionar los yacimientos. Lo que encontraron no solo fueron los depósitos de oro, sino también las barracas donde, hasta pocos años antes, los picunches habían trabajado para los incas. El futuro parecía brillante, y para asegurar la extracción del oro, los españoles construyeron un puerto en el estero de Marga Marga, por donde enviarían el oro en barco. Sin embargo, Valdivia tenía otras preocupaciones. Con la muerte de Francisco Pizarro, los almagristas habían tomado el control en el Perú, y dentro de su propia expedición en Chile había antiguos partidarios de Almagro. Monroy, jefe del cabildo en Santiago, le advirtió de movimientos sospechosos y rumores inquietantes entre la tropa. Valdivia no podía permitirse bajar la guardia. Y justo cuando estaba más enfocado en desmantelar esta posible conspiración interna, desatendió el exterior. Un día, Gonzalo de los Ríos, uno de los hombres destacados en las minas, llegó a Santiago con un esclavo negro, ambos visiblemente aterrados. Traían una noticia. Los indios de la región se habían rebelado, matando a 12 españoles y a cientos de yanaconas, incendiando el barco y destruyendo los lavaderos de oro. Ellos 2 eran los únicos supervivientes. Era agosto de 1541, y Santiago estaba a punto de colapsar bajo la presión de una conspiración interna y una rebelión indígena en toda regla. El cacique Michimalonco, el cabeza ardiente, había planeado meticulosamente su venganza, reuniendo fuerzas de diversos pueblos indígenas, desde los picunches hasta los araucanos del sur. Michimalonco había logrado lo impensable: unir a pueblos históricamente enfrentados bajo un solo objetivo común. La chispa que encendió la rebelión fue, según parece, el reclutamiento de indios para trabajar en las minas de Marga Marga, una medida que Michimalonco había permitido inicialmente, pero que luego usó para alimentar la resistencia. Michimalonco ofreció a los demás caciques una causa compartida: liberar a sus líderes, que estaban presos en Santiago, y expulsar a los invasores extranjeros. Sus palabras resonaron entre las tribus. Era un mensaje poderoso, y las tribus se unieron a su llamado. Y así, Santiago quedó rodeada. La ciudad recién fundada se encontraba ahora bajo asedio. Michimalonco y su ejército avanzaban, listos para acabar con todo lo que los españoles habían construido. La batalla por la supervivencia apenas comenzaba. Valdivia entendió que la verdadera amenaza venía del sur, de los promaucaes, esos pueblos que habían resistido fieramente a los incas y se habían ganado la reputación de ser verdaderos salvajes. Los del norte, bajo el mando de Michimalonco, ya habían sido derrotados varias veces. Su plan era claro: dejaría a Alonso de Monroy con solo 50 hombres y unos 200 yanaconas en Santiago, junto a Inés Suárez, mientras él marchaba al sur con el grueso de sus tropas. Su esperanza era que, al derrotar a los promaucaes, las alianzas precarias que Michimalonco había tejido se desmoronarían. Pero ese movimiento resultaría ser un error fatal. El 11 de septiembre de 1541, Santiago se encontró cara a cara con una marea imparable. Entre 6.000 y 8.000 guerreros indígenas, según las crónicas, llegaron a las puertas de la pequeña aldea. Liderados por Michimalonco, el cacique picunche, estos no eran guerreros cualesquiera. Michimalonco había aprendido de los españoles, sabía cómo combatían, conocía el poder de su caballería y el impacto de los arcabuces. Pero, más importante aún, había comprendido que la verdadera ventaja en la guerra no estaba solo en la tecnología, sino en la táctica: atacar en el momento y el lugar más oportunos. Los espías de Michimalonco confirmaron que Valdivia había partido con la mayoría de sus hombres y Santiago se encontraba débilmente defendida. Solo 50 españoles, de los cuales apenas 32 estaban a caballo. Y lo que más llamó la atención del cacique: la ciudad, más allá de sus empalizadas, estaba construida de madera, cañas y paja, un terreno perfecto para ser arrasado por el fuego. No atacaría de frente, sino que haría que Santiago cayera víctima del hambre y las llamas,
Además, decidió atacar en plena noche, donde la visibilidad reducida dificultaría la respuesta de los españoles y neutralizaría en gran parte la efectividad de sus arcabuces y caballos. Horas antes del amanecer, miles de guerreros picunches avanzaron hacia las defensas de Santiago. Sus armas eran primitivas, pero letales en este contexto: calderos llenos de tizones ardientes y otros artefactos incendiarios. En poco tiempo, Santiago comenzó a arder por los cuatro costados. Alonso de Monroy, encargado de la defensa, luchaba desesperadamente para contener el asedio. La caballería salía con furia, intentando romper las oleadas de atacantes. Cada acometida derribaba a decenas de indígenas, pero más y más guerreros seguían apareciendo. Con la salida del sol, Michimalonco pudo observar cómo Santiago estaba completamente envuelta en llamas, y las defensas españolas comenzaban a colapsar. Fue entonces cuando dio la orden decisiva: el asalto directo. El objetivo era claro y preciso: penetrar las calles de Santiago y llegar a la plaza central, donde los 7 caciques, prisioneros de los españoles, aguardaban. Si lograban liberarlos, los españoles perderían una de sus mayores ventajas y quizás su control sobre todo el territorio. Pero en ese escenario apocalíptico aún quedaba una última esperanza para los españoles, una que nadie esperaba: la espada de Inés Suárez y la legendaria intervención del caballo de Santiago Apóstol. La mañana del 11 de septiembre de 1541, las calles se convirtieron en un campo de batalla infernal. Los españoles, superados en número, salieron al encuentro de los miles de guerreros picunches liderados por Michimalonco. El combate era feroz. Entre el caos, en la casa del gobernador, Inés Suárez vigilaba a los 7 caciques prisioneros, quienes gritaban desesperados, llamando a sus rescatadores. Santiago ardía y la situación parecía insostenible. Inés oraba frente a una pequeña imagen de la Virgen del Socorro que Valdivia siempre llevaba consigo. Los guerreros indígenas no cesaban en su ataque, y la posibilidad de que llegaran hasta la casa del gobernador era cada vez más real. Fue entonces cuando Inés tomó una decisión drástica. Según el cronista Mariño de Lovera, en uno de los momentos más desesperados de la batalla, Inés Suárez se armó de una espada. Con una firmeza que pocos esperaban de ella, ordenó a los 2 soldados que custodiaban a los caciques, Francisco Rubio y Hernando de la Torre, que los mataran antes de que los indígenas pudieran rescatarlos. Hernando, paralizado por el terror, preguntó: «Señora, ¿de qué manera los tengo yo de matar?». Inés no dudó. Desenvainando su espada, ella misma les mostró cómo, decapitando uno a los caciques con una determinación que dejó a los soldados impactados. Tras la brutal ejecución, Inés dio otra orden. Los soldados debían arrastrar los cuerpos sin vida de los caciques hasta la plaza para que los atacantes los vieran. Su intención era clara: romper el espíritu de los picunches, mostrando que sus líderes ya no podían ser salvados. La estrategia funcionó. El objetivo principal del ataque, liberar a sus jefes, se había desvanecido. Ya no había nadie a quien rescatar. La confusión en las filas indígenas fue evidente. Con la llegada del día, los arcabuces y la caballería redoblaron su efectividad, aterrorizando a los atacantes. Las bajas entre los nativos eran cada vez más numerosas, y su empuje, que había sido feroz al principio, comenzaba a decaer. Los españoles, aunque superados en número, percibieron el cambio en el campo de batalla. Al caer la tarde, cuando los indígenas ya no podían sostener el ataque, Francisco de Aguirre lideró una última carga de caballería. La fuerza del asalto fue suficiente para romper las líneas de los picunches. Michimalonco, al ver que su ejército estaba siendo diezmado, ordenó la retirada. La batalla había terminado. Santiago, aunque herida y en ruinas, había sobrevivido al asedio. Los españoles habían ganado, pero la victoria tuvo un alto costo. Inés Suárez fue clave en la defensa de la ciudad. La leyenda de Inés Suárez, la costurera de Plasencia convertida en heroína de la conquista, quedaba grabada para siempre en la historia. Algo más ocurrió en aquella épica batalla por Santiago, algo que entró en el terreno de lo sobrenatural y que los españoles recordarían durante siglos. En medio del caos, apareció un jinete más entre las filas de la caballería española. El cronista Mariño de Lovera lo relata con asombro. Michimalonco, desconfiado, había enviado espías buscando saber si quedaban menos de los 32 jinetes que habían comenzado la batalla. Sin embargo, los espías regresaron confundidos. Habían contado a 33 jinetes. Michimalonco pensó que sus espías debían estar embriagados y los envió de nuevo, pero cada vez que volvían, el número seguía siendo el mismo: 33 caballeros. Finalmente, los informes coincidían en que había un caballero extra, algo imposible, ya que todos sabían que no había más de 32 hombres a caballo. El propio Francisco de Villagrán
también lo notó durante la batalla. Fue entonces cuando muchos empezaron a creer que aquel misterioso jinete no era otro que el apóstol Santiago, el patrón de España, aparecido para socorrer a sus compatriotas en uno de los momentos más críticos de la conquista, como ya lo había hecho en la batalla de Clavijo en el siglo IX, durante la Reconquista para expulsar al moro. La aparición del apóstol Santiago, montado en su caballo blanco, inclinaría la balanza a favor de los españoles. Michimalonco, al ver que su esfuerzo no surtía efecto y que las bajas entre sus guerreros se acumulaban, ordenó la retirada. Santiago había sobrevivido, pero el precio había sido altísimo. El escenario tras la batalla era desolador. Según escribió Valdivia, mataron 23 caballos y 4 cristianos, lo que refleja la ferocidad del combate. Francisco de Aguirre, quien lideró la última carga, había combatido con tal intensidad que su lanza estaba más cubierta de sangre que de madera. El cronista relata que, tras la lucha, Aguirre descubrió con horror que no podía soltar su arma. Su mano se había quedado agarrotada en torno al asta tras tantas horas de pelea. Tuvieron que aserrar la lanza y aplicarle ungüentos en la mano, que solo pudo abrir después de 24 horas. Santiago había sido arrasada por las llamas. No quedaba una sola casa en pie. Los tiempos que venían serían difíciles. El hambre y el sufrimiento se apoderaron de Santiago en los meses siguientes. Michimalonco, viendo que no había podido rendir Santiago por el fuego, intentó hacerlo por el hambre. Los indígenas acosaban constantemente a los españoles, dificultando cualquier intento de reconstrucción. Se luchaba al mismo tiempo que se sembraba, en una batalla constante por la supervivencia. Valdivia sabía que en esas condiciones Santiago no podría resistir mucho más tiempo. Se necesitaban refuerzos con urgencia, pero la pregunta era si llegarían a tiempo antes de que Santiago cayera por completo. En enero de 1542, Alonso de Monroy emprendió una misión que muchos consideraban suicida: cruzar las líneas indígenas con solo 5 hombres y alcanzar el Perú para pedir ayuda. La situación en Santiago era crítica, y Valdivia, consciente de que necesitaban refuerzos urgentemente, hizo lo que pudo para asegurar el éxito de la misión. Fundió el poco oro que le quedaba, creando vasos y joyas para enviar como muestra de riqueza a los posibles reclutas en el Perú. El viaje fue un verdadero calvario. Enfrentaron encuentros hostiles con los indígenas, combates sangrientos, e incluso algunos de los hombres fueron capturados. De los 6 que partieron, solo 2 llegaron con vida, y Monroy fue uno de ellos. En septiembre de 1543, casi 2 años después de haber partido, un barco apareció en la bahía de Valparaíso, el Santiaguillo. Un yanacona peruano llevó la noticia a Valdivia, quien salió corriendo para encontrarse con el barco. Al ver al piloto y al capitán, Valdivia no pudo contener sus emociones y rompió en llanto, sabiendo que la ayuda por fin había llegado. Unas semanas más tarde, Monroy llegó con refuerzos: 70 hombres a caballo y provisiones suficientes para aliviar la miseria que se vivía en Santiago. En agradecimiento por la salvación, Valdivia mandó construir una ermita dedicada a Nuestra Señora del Socorro, la Virgen que siempre llevaba consigo. Esa ermita, San Francisco de la Alameda, sigue en pie hasta hoy. En 1542, cuando los refuerzos de Monroy aún no habían llegado, Michimalonco, el cacique que había encabezado el asedio, finalmente se rindió. Mantener la frágil alianza entre los pueblos de la región se volvía cada vez más complicado, y la guerra se había convertido en una serie de desastres y frustraciones. Un día, sin previo aviso, Michimalonco decidió marcharse y desapareció de la vida de los españoles para siempre. Con los refuerzos en Santiago y la amenaza indígena disipándose, Valdivia pudo enfocarse en consolidar su dominio sobre el territorio. Su prioridad fue mejorar las comunicaciones entre Santiago y la costa, asegurando que el puerto de Valparaíso quedara formalmente establecido en septiembre de 1544. Pero la travesía marítima hacia Lima, un recorrido de casi 3.000 kilómetros, seguía siendo un reto monumental. Para facilitar este trayecto, Valdivia ordenó la creación de nuevos puertos en la costa. Así, poco a poco, el territorio conquistado por los españoles comenzaba a estructurarse, con Santiago como centro de poder y con una red de caminos y puertos que consolidarían el control español en Chile. En medio de las luchas por consolidar el asentamiento, en 1544 apareció en Santiago un personaje que marcaría un giro en las ambiciones de Valdivia. El navegante genovés Juan Bautista Pastene, al servicio de España, llevaba más de 20 años recorriendo el Pacífico. Su experiencia le valió el título de piloto mayor de la Mar del Sur, otorgado por la corona española. Valdivia era consciente de que sin barcos no podía cumplir con su sueño de expandirse hacia el sur, y Pastene, por su parte, no tuvo inconveniente en ponerse bajo las órdenes del gobernador.
De esta manera, Valdivia hizo que Jerónimo de Alderete acompañara al italiano en una expedición para explorar las costas del sur de Chile, buscando bahías donde pudieran instalar futuros puertos. El deseo de Valdivia de conquistar el sur no disminuía, pero pronto se dio cuenta de que antes debía vencer a los araucanos. Una expedición de reconocimiento hacia Quilicura, más allá del río Biobío, terminó en un enfrentamiento con los indígenas, lo que forzó a Valdivia a una retirada prudente. De esa campaña, obtuvo un joven prisionero llamado Lautaro, a quien Valdivia acogió. Pero Lautaro pronto se convertiría en una figura clave en la historia de Chile. Uno de los pilares fundamentales en la recuperación del asentamiento de Santiago fue el oro de Marga Marga. Valdivia, siempre meticuloso, dictó una ordenanza para regular la explotación y propiedad del yacimiento, asegurando que el oro de Marga Marga seguiría funcionando a pleno rendimiento durante las 2 décadas siguientes. Valdivia decidió que era momento de hacer lo que llevaba años posponiendo: viajar personalmente al Perú. Allí tuvo la oportunidad de entrevistarse con Pedro de la Gasca, obteniendo casi todo lo que buscaba, incluido el cargo de gobernador de Chile con autorización directa del rey. Sin embargo, fue sometido a un interrogatorio debido a una serie de acusaciones formuladas por sus enemigos. Una de las más dolorosas era la de haber incurrido en costumbres relajadas con escándalo público, debido a su relación con Inés Suárez. La convivencia entre ambos, aunque ampliamente conocida, había causado revuelo en ciertos círculos. El regreso de Valdivia a Santiago vino acompañado de una lista de deberes impuesta por la Gasca, y uno de los más difíciles de aceptar fue la orden de terminar su relación con Inés. La Gasca insistía en que Inés debía casarse con un buen hombre de su elección, y así ocurrió. Inés, que rondaba los 40 años, contrajo matrimonio con Rodrigo de Quiroga, uno de los más destacados capitanes de la conquista de Chile. Rodrigo de Quiroga había vivido todas las glorias y penalidades de la expedición junto a Valdivia. Era descrito por Alonso de Góngora como un hombre nobilísimo de condición, muy generoso, amigo de los pobres, con una casa que servía de hospital para aquellos que lo necesitaran. Además de sus virtudes, Quiroga tenía una participación importante en el oro de Marga Marga, lo que, sumado a la encomienda que Inés había recibido, los convertía en una de las parejas más influyentes y ricas. El matrimonio de Inés y Rodrigo consolidó su posición en la sociedad chilena. Aunque Quiroga no llegaba al altar sin su propio pasado, pues tenía una hija mestiza llamada Isabelita, fruto de una relación anterior. Juntos formaron una de las familias más poderosas del nuevo territorio. Con sus riquezas y sus conexiones, Quiroga estaba destinado a ocupar puestos de gran relevancia en el gobierno de Chile, aunque la pareja, con pocos intervalos, permaneció en Santiago. Inés Suárez y Rodrigo de Quiroga vivieron el resto de sus vidas de forma discreta, alejados de las intrigas que marcaron sus primeros años. En 1580, después de largas décadas de vida en común, ambos murieron en Santiago, ancianos y respetados, dejando un legado imborrable en la historia de la conquista de Chile. El sacrificio que Pedro de Valdivia tuvo que hacer para consolidar su gobierno en Chile fue alto: la mano de Inés Suárez. En 1549, en un giro inesperado, un día se presentó en Santiago el viejo enemigo de la colonia, Michimalonco, el cabeza ardiente. Michimalonco, cansado de su vida de exilio sin fortuna en un pueblo ajeno, decidió regresar al país que había intentado tomar por la fuerza. Reunió a los caciques que habían luchado junto a él contra los españoles y, reconociendo la imposibilidad de seguir en guerra, los convenció de que era hora de hacer las paces. Según el cronista Mariño de Lovera, Michimalonco les dijo: «Ya sabemos que cuantos son de bravos y valientes en la guerra son de mansos y afables en la paz». Inés Suárez fue quien recibió al guerrero con las mayores cortesías, mostrando que los tiempos de la guerra quedaban atrás. Michimalonco aceptó que sus hombres fueran evangelizados. El acuerdo entre Valdivia y Michimalonco fue sellado, y no solo eso, Michimalonco se comprometió a formar parte de los futuros cuerpos auxiliares en las campañas de conquista que llevarían a cabo los españoles. Así, al finalizar 1549, Pedro de Valdivia, 10 años después de su nombramiento como teniente de gobernador por Francisco Pizarro, había alcanzado una victoria crucial. El año siguiente, en enero de 1550, Valdivia dio inicio a la gran expedición al sur, el sueño que tanto había anhelado. Ya conocía el terreno y ahora contaba con los hombres necesarios para llevar a cabo su ambiciosa campaña. Había llegado el momento de cumplir su objetivo: dejar fama y memoria de mí. El sistema español de control del territorio en las Indias no consistía en ocupar masivamente un punto desde el cual operar hacia el exterior, como hacían los portugueses. En lugar de eso, el sistema español era reticular, una red de puntos estratégicos conectados por caminos más o menos seguros.
El método consistía en poblar un punto, asegurarlo y luego avanzar hacia el siguiente. Así se cumplía la misión de conquistar, poblar y evangelizar, a menudo con huestes que rara vez superaban los 200 hombres. Las ciudades que se levantaban no eran más que pequeñas aldeas, en lugares que garantizaban tanto la subsistencia como la comunicación. Si había un asentamiento indígena en el sitio, se conquistaba y se integraba al sistema español. Si no lo había, los españoles fundaban un poblado desde cero. La red de asentamientos, reforzada con fuertes intermedios, aseguraba una estructura defensiva que permitía no solo vigilar el territorio, sino también apoyar a las ciudades cercanas en caso de ataque. Este proceso lento pero seguro permitía a los españoles expandirse sin una ocupación masiva, y fue así como Valdivia, con la ayuda de sus hombres, Michimalonco y los recién evangelizados, comenzó la conquista del sur de Chile. La verdadera prueba estaba por venir en las tierras donde los araucanos se convertirían en la mayor resistencia que el imperio español jamás enfrentaría en América. Chile, con su geografía de franjas longitudinales que iban desde el océano hasta los Andes, comprendía una planicie costera, la cordillera litoral, y una fértil depresión intermedia antes de llegar a las altas cumbres andinas. Pero Valdivia sabía que el principal obstáculo no era la geografía, sino los indígenas araucanos. Este pueblo, conocido como araucanos por los españoles debido a la región de Arauco donde vivían y como promaucaes por los incas, eran una nación guerrera. El nombre Arauco posiblemente proviene del quechua auca, que significa salvaje. Hasta el siglo XVIII habría existido entre los integrantes de esta etnia la autodenominación che o reche. Desde el siglo XVIII, el nombre que ellos mismos se dan en su lengua es mapuche, es decir, gente de la tierra o nativo. Así pues, los araucanos eran un pueblo numeroso y disperso, organizado en infinidad de clanes familiares bajo la autoridad de un lonco o jefe. Habitaban los fértiles valles del sur, pero más allá de su resistencia territorial, lo que realmente preocupaba a los españoles era su carácter guerrero. Eran sin duda uno de los pueblos más fieros y belicosos que los españoles habían encontrado en toda América. En tiempos de guerra, los clanes se unían y elegían a un líder militar o toqui, quien los dirigía en la batalla. Los araucanos, dirigidos por sus machis, chamanes y sacerdotes que en su mayoría eran mujeres ancianas, tenían una conexión profunda con lo sobrenatural y las fuerzas de la naturaleza. Estos líderes espirituales, temidos y respetados, eran los que ordenaban los sacrificios humanos en tiempos de crisis. El primer objetivo de Valdivia y su expedición fue la bahía que el navegante italiano Juan Bautista Pastene había bautizado como Concepción, situada en la desembocadura del río Biobío, a 500 kilómetros al sur de Santiago. 3 años antes, los españoles habían tenido que replegarse de esa misma zona. Esta vez, la expedición contaba con 200 soldados españoles, la mitad de ellos a caballo, y unos 300 yanaconas peruanos y chilenos. El viaje fue arduo. Tardaron más de un mes en recorrer el camino hasta la bahía. Valdivia estaba enfermo, y en varias ocasiones tuvo que viajar en litera, aunque en otras cabalgaba con la ayuda del joven araucano Lautaro, quien sostenía las riendas de su caballo. Finalmente, el 22 de febrero de 1550, llegaron a un paraje cenagoso llamado Andalién, donde acamparon. Sin embargo, esa misma noche, una multitud de al menos 15.000 indígenas atacó por sorpresa. Valdivia había elegido el terreno sabiamente. Los pantanos que rodeaban el campamento servían de barrera natural, forzando a los atacantes a entrar por un solo punto. La batalla que siguió fue feroz. Los españoles perdieron a un hombre y un centenar resultó herido. Pero las bajas para los araucanos fueron mucho más graves: 300 muertos y 400 prisioneros. Aquella era solo la primera batalla. Valdivia decidió trasladar el campamento cerca de la bahía, donde podrían esperar refuerzos y establecer una base segura. Apenas unos días después ya trazaba el plano de una nueva ciudad, Concepción del Nuevo Extremo, la actual Concepción. Además, ordenó la construcción de un fuerte en el sitio de Penco, en el lado norte de la ciudad. Desde Concepción, Valdivia envió mensajeros con la esperanza de negociar la paz con los líderes de la región. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El 12 de marzo, los soldados del fuerte de Penco divisaron una enorme multitud que avanzaba hacia ellos. Más de 20.000 indígenas se preparaban para un nuevo asalto, pues tras su derrota en Andalién había logrado reunir a guerreros de otros pueblos. La batalla de Penco, librada en el asedio al fuerte recién construido,
fue un episodio decisivo tanto para Pedro de Valdivia como para la consolidación del dominio español en el sur de Chile. Los araucanos, liderados por el toqui Ayllabillú, sitiaron el fuerte con ferocidad, pero las defensas españolas, bien planificadas, resistieron el embate. Los españoles y yanaconas combatieron durante horas, mientras los dardos, flechas y ondas llenaban el cielo, creando un espectáculo aterrador. Según el cronista Mariño de Lovera, el crujir de las armas y el vuelo de los proyectiles hacía que el combate fuera tan impresionante como aterrador para quienes lo presenciaban. La tensión dentro del fuerte crecía, y Jerónimo de Alderete, impetuoso, no pudo contenerse. Desobedeciendo las órdenes de Valdivia, salió a campo abierto con un grupo de jinetes, cargando directamente contra la masa de guerreros. Estos reaccionaron hábilmente cerrando filas para intentar frenar la caballería española. Viendo que Alderete estaba en peligro de ser rodeado y superado, Valdivia ordenó a Francisco de Villagra salir con una segunda carga de caballería. Este movimiento resultó decisivo. La resistencia colapsó y los guerreros araucanos huyeron hacia terrenos escarpados, imposibles de atravesar para los caballos, pero no para los yanaconas aliados con los españoles, que persiguieron con saña a los fugitivos. En esa persecución, el cacique Picunche Michimalonco, quien había luchado al lado de los españoles tras hacer las paces con Valdivia, cayó en combate. Murió peleando para los españoles, cerrando un ciclo de alianzas y traiciones en su vida. La batalla de Penco fue una victoria completa, tanto militar como políticamente. Los cronistas hablan de 300 indígenas muertos durante el combate y de más de 3.000 caídos durante la persecución. Otros 200 fueron capturados. Valdivia, decidido a enviar un mensaje contundente, permitió que algunos de los prisioneros fueran mutilados y luego devueltos a sus tribus como represalia. Este acto de brutalidad indignó a varios, incluido al joven que había sido acogido por Valdivia, Lautaro, quien presenció con horror el tratamiento dado a sus compatriotas. Sin embargo, la táctica tuvo un efecto inmediato. Los caciques locales, temiendo la misma suerte, acudieron a Valdivia pidiendo paz en los días posteriores. Valdivia, práctico y con la mirada puesta en su campaña hacia el sur, aceptó las paces de inmediato. A principios de 1551, Valdivia, siempre con el espíritu de conquistar más tierras, reunió a 100 jinetes y 60 infantes y partió de Concepción, siguiendo la costa hacia el sur, adentrándose más en el corazón del territorio indígena. En octubre de ese mismo año, Valdivia llegó a tierras profundamente araucanas y sobre un poblado fundó la ciudad de la Imperial, llamada así porque los maderos de las construcciones araucanas asemejaban un águila bicéfala, símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico. La Imperial, que hoy conocemos como Carahue, era más un fuerte militar que una ciudad propiamente dicha, pero representaba un nuevo paso en la expansión hacia el sur. La resistencia indígena no había desaparecido, pero se limitaba a choques menores, y la marcha de los españoles avanzaba sin mayores dificultades. Sin embargo, durante este tiempo, ocurrió un evento que tendría graves consecuencias para Valdivia y su ejército. Un día, el joven Lautaro desapareció sin dejar rastro. La huida de Lautaro parecía un detalle menor en ese momento, pero pronto revelaría una amenaza mucho mayor. Lautaro no era cualquier joven indígena. Bajo la apariencia de leal sirviente, había estado observando cuidadosamente las tácticas de los españoles, y su desaparición sería el preludio de uno de los capítulos más épicos y sangrientos en la resistencia araucana contra la conquista española. En su imparable avance hacia el sur, Pedro de Valdivia fundó el 9 de febrero de 1552 la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia, conocida hoy como Valdivia. Curiosamente, la ciudad no fue bautizada así por el propio conquistador, sino que el navegante italiano Juan Bautista Pastene había dado ese nombre a la bahía en su honor. Al mismo tiempo, Jerónimo de Alderete fundaba Santa María Magdalena de Villarrica, conocida hoy como Villarrica. Valdivia pretendía conectar el Atlántico, el Mar del Norte, con el Pacífico, la Mar del Sur. De hecho, en el transcurso de esta expedición, Valdivia llegó a divisar la isla de Chiloé, extendiendo su control a más de 1000 kilómetros al sur de Santiago. En menos de una década, Valdivia había fundado 5 ciudades importantes: Santiago, La Serena, Concepción, Valdivia y Villarrica, a las que se sumaría una sexta, los confines de Angol, hoy Angol. Además, una línea de fuertes había sido construida desde la costa hasta los Andes, asegurando el control de los pasos estratégicos entre Concepción, Valdivia y Villarrica. La afluencia de pobladores a estas nuevas ciudades, especialmente a Valdivia, era constante.
Todo parecía indicar que los araucanos se habían resignado a la presencia española en sus tierras. Valdivia consideró que era el momento de estabilizar su situación personal y política. Su siguiente paso sería asegurarse el reconocimiento formal de sus títulos de conquista y, por fin, cumplir con una de las órdenes más dolorosas que le había impuesto Pedro de la Gasca: traer a su esposa, Marina Ortiz de Gaete, a Chile. Valdivia no veía a su esposa desde hacía casi 20 años, desde que partió a las Indias, y sabía que el reencuentro no sería sencillo. Para suavizar el impacto de la noticia y el difícil trance, Valdivia dotó a su fiel compañero Jerónimo de Alderete de 7.000 pesos de oro y lo envió a España con 3 encargos cruciales: llevar al rey Carlos I el quinto real, que ascendía a 76.000 pesos de oro, obtener de la corona la confirmación formal de sus títulos de conquista y traer de regreso a su esposa. Alderete, amigo de Valdivia, partió hacia España con estos objetivos en mente. Mientras tanto, Valdivia no sabía que en las sombras el joven Lautaro estaba preparando lo que sería una de las mayores amenazas para la estabilidad de su recién construido imperio en Chile. Todo el esplendor y las conquistas de Pedro de Valdivia se desmoronaron repentinamente. La aparente pasividad de los araucanos se transformó en una furia implacable que desató una oleada de sublevaciones. La chispa inicial estalló en Villarrica, donde un grupo de indígenas mató a un español y huyó. Inmediatamente comenzaron a llegar inquietantes informes de los fuertes de Tucapel, Purén y Arauco. Los indígenas se estaban movilizando de manera alarmante. Valdivia envió a Francisco de Villagra, a la Imperial y a otros hombres hacia Arauco. Mientras tanto, en Purén, el fuerte estaba sitiado por miles de guerreros araucanos. Esta vez, la situación era diferente. No se trataba de la habitual turba desorganizada. Se movían en formaciones cerradas y coordinados, maniobrando con una disciplina que solo podría haber sido aprendida de los propios españoles. El capitán de Purén, preocupado, envió un emisario hacia Concepción en busca de instrucciones. Sorprendentemente, permitieron que el mensajero pasara, y poco después, los españoles lograron capturar a un indígena, quien les reveló una verdad aterradora. Los araucanos estaban esperando fuera del fuerte con un ejército enorme, listo para atacar en cuanto los españoles intentaran salir. El mensajero de Purén consiguió regresar al fuerte, pero fue interceptado antes de llegar, y para su sorpresa, el líder de las huestes era nada menos que Lautaro, el joven a quien había acogido Valdivia y que ahora se había convertido en el estratega detrás de la resistencia indígena. Lautaro, quien había escapado y vuelto con su gente, estaba decidido a aplicar todo lo que había aprendido sobre tácticas militares españolas: la importancia de la organización en el campo de batalla, los puntos débiles de las formaciones y las ventajas y limitaciones de las armas españolas. Con astucia, capturó al emisario y, al enterarse de las órdenes de Valdivia, supo que el gobernador estaba esperando que los hombres de Purén se unieran a él en el fuerte de Tucapel. Pero esos refuerzos nunca llegarían. En su lugar, Lautaro y sus guerreros se dirigirían a enfrentarse a Valdivia. El 23 de diciembre de 1553, Valdivia llegó a Tucapel con la esperanza de encontrarse con los refuerzos de Purén. Llevaba consigo a 50 españoles y unos 2.000 yanaconas. A lo largo del camino, envió exploradores para reconocer el terreno, pero ninguno regresó. Al llegar el 25 de diciembre, encontró el fuerte de Tucapel en ruinas, humeando tras haber sido destruido. Valdivia decidió acampar allí, sin saber que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. De repente, una marea de guerreros se precipitó sobre ellos. Eran 10.000 hombres, liderados por el Toqui Caupolicán y apoyados por Lautaro, su fiel aliado y estratega. Valdivia organizó a sus hombres en 3 formaciones defensivas y envió a su caballería para intentar desmantelar la retaguardia enemiga, pero habían aprendido bien las lecciones de Lautaro. Usaron formaciones cerradas para detener a la caballería española y emplearon boleadoras para derribar a los caballos. Además, sabían recomponer sus líneas después de cada ataque, manteniendo la presión constante sobre los agotados españoles. Lautaro había enseñado a los suyos que, aunque las armas españolas eran poderosas, causaban gran fatiga a quienes las portaban. Por lo tanto, el secreto para vencer a los conquistadores radicaba en lanzar cargas sucesivas, desgastando a los soldados españoles con cada embate. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que avanzaban las horas, los españoles se volvían cada vez más lentos y vulnerables. En medio de una marea de cadáveres de araucanos, también yacían la mitad de los españoles y la mayoría de los yanaconas. La situación se volvía insostenible, y Valdivia se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. La dramática caída de Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel marcó un antes y un después en la conquista española de Chile. Cuando la situación era insostenible y la derrota inevitable, Valdivia reunió a sus oficiales y preguntó: «Caballeros, ¿qué haremos?».
La respuesta del capitán Altamirano fue clara y contundente. «¿Qué quiere vuesa merced que hagamos, sino que peleemos y muramos?» Y eso hicieron. Pelearon hasta donde fue posible, pero los españoles eran ampliamente superados en número. En un intento de retirada, Valdivia logró replegarse unos cientos de metros, pero fueron interceptados en un terreno cenagoso. Los indígenas los capturaron, y Valdivia fue llevado ante Lautaro y el Toqui Caupolicán. Lo que siguió fue la muerte del gobernador. Existen varias versiones sobre cómo pereció Valdivia. La más extendida relata que Valdivia fue torturado, mutilado y devorado por los araucanos mientras aún estaba vivo, en un acto de venganza extrema. El Cabildo de Santiago, en una carta enviada a España, llegó a afirmar que lo tuvieron vivo 3 días, comiéndolo a bocados. Fuera cual fuese el final exacto, Valdivia murió en Navidad de 1553, a los 56 años de edad, y con él, su sueño de consolidar a Chile como una región próspera. Su muerte desató lo que sería conocida como la Guerra de Arauco, un conflicto de resistencia que se extendería no solo durante la época virreinal, sino incluso después de la secesión de Chile, hasta bien entrado el siglo XIX. Muchos historiadores se refieren a esta guerra como el Flandes de las Indias, debido a su duración, el costo en vidas y recursos y la tenacidad con la que los araucanos defendieron su territorio, convirtiéndolo en el conflicto más largo y costoso que España tuvo que enfrentar en América. La inmediata consecuencia de la derrota de Tucapel y la muerte de Valdivia fue una retirada estratégica de las fuerzas españolas hacia el norte del río Biobío. Las posiciones más al sur, como la Imperial, se mantuvieron con dificultad, mientras que los fuertes de los Confines y Arauco fueron abandonados, y sus tropas se replegaron hacia Concepción, mientras Francisco de Villagra, ahora al mando, trataba desesperadamente de reorganizar las defensas españolas, reuniendo arcabuces y cañones para frenar el avance de las fuerzas de Lautaro. En febrero de 1554, ambos ejércitos se encontraron en la batalla de Marihueno. Los araucanos, bajo el mando de Lautaro, superaban en número a las fuerzas de Villagra, compuestas por 300 españoles y 1 millar de llanaconas. Lautaro, demostrando una vez más su habilidad táctica, aprovechó el terreno a su favor y logró cortar la retirada española al destruir un puente de balsas en el río Biobío, empujando a los conquistadores hacia una trampa mortal. La batalla fue una carnicería. Aunque Lautaro perdió 2000 hombres, la derrota española fue devastadora. Solo sobrevivieron 66 soldados y unos pocos cientos de llanaconas. Con el frente colapsado, Villagra ordenó la evacuación de Concepción. Poco después, Lautaro incendió la ciudad, destruyendo uno de los últimos baluartes españoles al sur del Biobío. La presencia española en el sur había sido prácticamente aniquilada. A pesar de su éxito militar, los araucanos enfrentaron una hambruna severa debido a la destrucción de los campos, arrasados por ambos bandos, y la aparición de enfermedades como la viruela que diezmó a la población indígena. Esto obligó a ambos bandos a una tregua temporal, pero la guerra de Arauco apenas comenzaba. En el bando indígena, Lautaro, convertido en un caudillo militar indiscutible, presionaba a los loncos para unificar a todas las tribus y marchar sobre Santiago con la intención de destruir definitivamente el poder español. Sin embargo, los jefes más ancianos y prudentes veían con escepticismo este plan, temerosos del incierto final de tal empresa. Mientras tanto, entre los conquistadores surgía un debate por sobre el control del gobierno, ya que el sucesor formal de Valdivia, Jerónimo de Alderete, estaba en España. En terreno chileno, hombres como Francisco de Villagra, Rodrigo de Quiroga y Francisco de Aguirre se consideraban los más aptos para asumir el mando. Lautaro, sin embargo, no dejó que las divisiones en su bando detuvieran su avance. Tras reunir un par de millares de guerreros, cruzó el Biobío y penetró en territorio controlado por los españoles, decidido a destruir Santiago. A pesar de sus esfuerzos por unir a las tribus del norte, los picunches, quienes vivían en esa región, no compartían el interés de los araucanos en la guerra contra los españoles. Lautaro, enfurecido por esta falta de apoyo, decidió castigarlos brutalmente. Saqueaba los poblados que no se unían a su causa, asesinaba a los hombres, secuestraba a las mujeres y quemaba vivos a aquellos que se resistían. Su crueldad fue tal que incluso algunos de sus aliados, como el cacique Chillicán, decidieron abandonarlo. Una de las represalias más atroces fue quemar vivo a un cacique delante de su hijo. Este joven logró escapar y, movido por la venganza, no tardaría en buscar su propia justicia. En abril de 1557, el joven llegó al campamento de Francisco de Villagra con una noticia crucial. Lautaro y su ejército estaban acampados al sur del río Mataquito, en un fortín improvisado. Villagra, sin dudarlo, organizó una fuerza lo mejor que pudo, compuesta por 60 jinetes, 5 arcabuceros
y 400 yanaconas. Aunque su ejército era pequeño, la oportunidad era única. El 30 de abril de 1557, al amanecer, los españoles atacaron por sorpresa el campamento de Lautaro. Estos, desprevenidos y borrachos tras un saqueo, fueron tomados por sorpresa. Lautaro, quien dormía en su choza, salió en medio del caos, y en ese instante, un español le atravesó el pecho con una lanza. En su mano, Lautaro tenía la espada de Pedro de Valdivia, un símbolo del destino trágico que lo unía al conquistador que una vez sirvió. Su muerte fue el golpe final para la ofensiva araucana al norte del Biobío. Aunque la caída de Lautaro pacificó temporalmente las regiones del norte, la guerra continuó por muchos años más en el sur de Chile. Esta guerra de resistencia sería inmortalizada en la Araucana, el famoso poema épico de Alonso de Ercilla, quien participó en las campañas españolas. El poema relata las hazañas y sufrimientos de ambos bandos, consolidando la leyenda de la Guerra de Arauco como uno de los conflictos más épicos y largos de la historia imperial española. En cuanto al gobierno de Chile, tras la muerte de Valdivia y el caos inicial, todos esperaban la llegada de Alderete, quien debía asumir el mando. Sin embargo, Alderete nunca llegó. Jerónimo de Alderete, el compañero más cercano de Pedro de Valdivia, había logrado cumplir su misión en la corte española con éxito. Había conseguido la aprobación real para asumir el cargo de gobernador de Chile y había informado a Marina Ortiz de Gaete, la esposa de Valdivia, de que pronto se reuniría con su marido en las Indias. Pero la tragedia ya se había desatado. A su regreso, Alderete se enteró del desastre de Tucapel y de la muerte de Valdivia, lo que lo colocaba como el sucesor natural en el gobierno de Chile. Con ese propósito, se embarcó de nuevo hacia América, junto con Alonso de Ercilla, el futuro poeta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al llegar a Panamá, Alderete contrajo la temida fiebre amarilla y falleció en la isla de Taboga el 7 de abril de 1556, llevándose con él las esperanzas de poner orden en el desmoronado reino que ya jamás gobernaría. En Panamá, unos meses antes, doña Marina Ortiz de Gaete, la esposa de Valdivia, había recibido la devastadora noticia de la muerte de su marido. Para Marina, quien había sido abandonada durante años por su esposo en su afán de conquistar el Nuevo Mundo, aquello fue un golpe terrible. Para ese viaje, Marina había comprado un lujoso ajuar y se había rodeado de familiares, incluyendo varios hermanos, como si toda la familia Ortiz de Gaete se preparara para una nueva vida en América. Pero al llegar a Santiago, descubrió que las tierras que Valdivia le había dejado estaban en Tucapel, una región devastada por la rebelión indígena. No solo no quedaba nada de valor en pie, sino que Valdivia había acumulado una montaña de deudas, resultado de su última y desastrosa campaña. Lo que Marina encontró en Santiago fue una modesta casa y una situación financiera desastrosa. A partir de entonces, la vida de Marina se convirtió en una lucha perpetua por recibir una pensión que la sostuviera. Durante años presentó reclamaciones al Consejo de Indias, solicitando al menos una compensación por la vida y el sacrificio de su marido. Aunque el Consejo ordenó al gobernador de Chile que se encargara de su manutención, el gobernador en ese momento era Rodrigo de Quiroga, el esposo de Inés Suárez, antigua amante de Valdivia. Ni Quiroga ni Inés miraban a Marina con simpatía, y su situación fue cada vez más precaria. Marina pasó sus últimos años en la iglesia de San Francisco de la Alameda, rezando en silencio ante la pequeña imagen de Nuestra Señora del Socorro, la misma que Valdivia llevaba consigo en sus campañas. Sin embargo, la Virgen ante la que rezaba en sus últimos días era la de la soledad, reflejando el estado en el que vivió sus últimos años. Murió en Santiago en 1592, con más de 80 años, sin descendencia, enterrada en la misma iglesia donde había buscado consuelo en su soledad. Aunque Marina Ortiz de Gaete murió sola y arruinada, el legado de su familia en Chile sería mucho más significativo. Los hermanos que la acompañaron en su viaje a las Indias tuvieron una descendencia ilustre, de lo más influyente en la historia de Chile. Entre sus descendientes directos se encuentran figuras tan emblemáticas como Bernardo O'Higgins, el padre de la secesión de Chile, los presidentes Sebastián Piñera y Eduardo Frei, la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, el dictador Augusto Pinochet y el poeta Pablo Neruda, también galardonado con el Nobel. Así, mientras la vida de Marina terminó en la pobreza y el olvido, su linaje dejó una huella imborrable en la historia y la cultura de Chile. La historia de la conquista de Chile fue sin duda un proceso largo y lleno de desafíos. Las ciudades que fundó Pedro de Valdivia, como Valdivia, Concepción, La Imperial y Villarrica, fueron levantadas y arrasadas una y otra vez. En cuanto a Isabelita, la hija mestiza de Rodrigo de Quiroga e hijastra de Inés Suárez,
su destino también quedó marcado por la historia de Chile. Convertida en doña Isabel Quiroga, se casó con el vizcaíno Martín Ruiz de Gamboa, quien llegó a ser gobernador de Chile entre 1580 y 1583. Su linaje continuó luchando en las interminables guerras contra los araucanos, una batalla que se prolongaría por siglos y que daría forma al carácter de la nación chilena. La conquista fue solo el primer capítulo de una historia de luchas, reconstrucciones y resistencias, donde las figuras de Lautaro, Caupolicán, Inés Suárez y Valdivia mismo dejaron una huella indeleble. Chile, el nuevo extremo, forjó su destino en el crisol del conflicto, la perseverancia y la capacidad de su gente para resistir el embate del tiempo y las adversidades.